Bien, hasta aquí las características principales. Ahora vamos a ver las relaciones entre estas características y lo educativo. Entonces, vamos a ver los tres puntos que desde mi perspectiva son los puntos que en el ámbito educativo se ven más afectados, pero que a la vez proporcionarían y favorecerían los grandes cambios. Bien, ¿qué les pasa a las instituciones educativas, a los sistemas educativos atravesados por estas características de la cultura digital? Si seguimos con las perspectivas de ir más allá de lo instrumental de la tecnología, les pasa, en primer lugar, que las instituciones donde se desarrollan estas disciplinas pierden el monopolio de la producción y validación del saber socialmente valorado. ¿A qué me refiero? Me refiero a que la gran cantidad de información que fluye por los medios digitales y que es considerada socialmente relevante no es producida ni por las instituciones educativas formales, como pasa con las universidades o las escuelas, ni por las instituciones educativas no formales. Volvamos a la definición de cultura. Entre otras cosas, implica la transmisión de información que permita la resolución de nuestros problemas, ¿cierto? Y en la cultura letrada estábamos casi todos de acuerdo con que lo más importante era saber leer y escribir, porque la lectura y la escritura nos abrían las puertas hacia el conocimiento socialmente válido y nos hacía personas de valía, ciudadanos responsables, íbamos a tener éxito en la vida, etc. Pero, ¿qué pasa hoy? ¿Es suficiente saber leer y escribir? ¿Cómo se amplían las competencias que se consideran necesarias en la cultura digital? La definición de ciudadanía no es mucho más amplia. No estoy diciendo que la lectura y la escritura ya no sean necesarias. Lo que estoy diciendo es que ya no son suficientes. Y por otro lado, ¿dónde aprendemos esas competencias que necesitamos? Definitivamente no las aprendemos en las instituciones educativas tradicionales formales. En el mismo sentido, y para dar cuenta de la situación descrita, existe una demanda social que empuja a las instituciones educativas a incorporar medios tecnológicos digitales en sus procesos de enseñanza, aprendizaje y producción de conocimiento, como forma de ayornarse, de modernizarse. Hay que incorporar computadoras, plataformas, redes sociales, permitir los celulares en el aula, GPS, todo lo que aparece. Pero en la mayoría de los casos, esta incorporación se hace rápido y mal, sin planificar, sin tener en cuenta lo que se venía haciendo, sin tener en cuenta los destinatarios, en definitiva, sin hacer lo que hace siglos venimos haciendo las universidades y los intelectuales de la educación: investigar y producir conocimiento que luego son aplicados a la innovación. Y en el caso de nuestro país, una innovación con un profundo valor social. Pero bueno, por último, y como corolario de toda esta situación, quienes nos formamos y trabajamos en humanidades y en educación, nos encontramos ante la necesidad de reflexionar sobre el sentido de ser de nuestras disciplinas y de nuestras prácticas, sus objetivos y nuestra responsabilidad como parte de una sociedad que está atravesada profundamente por el cambio. De allí que nos planteemos reformular viejas y nuevas preguntas y formas de investigar nuestros objetos de estudio, considerando los cambios epistémicos y cognitivos que produce la cultura digital en nuestras disciplinas, pero también en el ámbito de las ciencias de la información y de la comunicación, y ni hablar de los cambios que propicia en el ámbito educativo. Entonces, ¿por qué me interesa destacar estos tres puntos? Porque con la pérdida del monopolio se empieza a pensar transversalmente y en abierto, porque la necesidad de innovación obliga a pensar en las tecnologías epistemológicamente, más allá de la instrumental.
y porque reflexionar acerca del sentido mismo de la existencia de las disciplinas las lleva a plantear revoluciones en términos de paradigma de la ciencia y paradigmas educativos, empezando, obviamente, en la necesidad de pensarnos como docentes en el contexto de la cultura digital. ¿Qué les parece?